Bendiciones, mis muy, pero muy amados. Hoy estoy acompañado de Silvita por el Día de las Madres y ella tiene el deseo en su corazón de darles un lindo saludo. Muy buenas tardes a todos. El Señor bendiga sus vidas, bendiga cada hogar, cada familia. En esta mañana le pedí a Byron que me diera unos minutitos para poder saludar a todas las madres y felicitarlas, desearles que tengan un día precioso, que el Señor les regale mucha felicidad al estar juntos en familia y agradecerles al mismo tiempo todos los saludos que en esta mañana he recibido. Muchísimas gracias. Les retorno un abrazo y un beso grande de mi parte. Que gocen mucho este día, porque realmente Dios es tan bueno en darnos un día más de vida y un día de celebración. Gracias, gracias mil. Amados, vamos a prepararnos hoy para tomar la Santa Cena. Eso es lo primero que vamos a hacer después del saludo para todas las siervas de Dios. Yo todavía tengo viva a mi Santa Madre. El saludo se fue muy de madrugada para Guatemala. Y la saludo si es que está viendo. La saludo con mucho amor, a mi cuñada igual. A cada una de las siervas de Dios, a las hijas ministeriales que son mamás. Generalmente platicamos con Silvita la gran bendición que resultan ser nuestras hijas, nuestros hijos. Claro, no alcanzaría el tiempo para mencionar nombres, pero bendigo a las intercesoras poderosas, a los intercesores poderosos. Pero hoy que es el día particular que se distingue en Norteamérica, o en los países de Centroamérica también, bendigo a las mamás con todo el corazón. Vamos a prepararnos a tomar la Santa Cena. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: yo mismo os escribí lo que recibí del Señor, que la noche que Él fue entregado tomó pan. Todos realicemos que no le negó la Santa Cena a Judas. Eso es importante. La Santa Cena no es el servicio de hostigamiento ni de prohibición. No es el servicio de prohibición. El privilegio de ser redarguido, de ser tratado por Dios, es de sus hijos. El Padre corrige a sus hijos. Y si lo hacemos con el examen y con la convicción de que hemos fallado ante Dios, abogado tenemos para con el Padre. En el momento de la Santa Cena Él no deja de ser el abogado, Él es el abogado. Y desde lo más profundo de nuestro corazón, si hay un clamor, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Así que tomemos del pan, por favor, agarrémoslo en nuestras manos. Señor, así que comió el cordero de la Pascua, que es la forma que en el Éxodo 12 en adelante se determinó para Israel. El recordar cómo Israel fue sacada de Egipto con brazo poderoso, con mano extendida. Y ahí estaba Él sentado con sus discípulos, comiendo la cena del Cordero de la Pascua, cuando establece un nuevo pacto que envejeció el pacto antiguo. Estamos con mejor mediador, con mejores promesas, con mejor forma de culto. Así que tomemos del pan, amados, tomemos del pan, dando gracias al Padre por habernos regalado al Señor Jesús. Bendito sea Dios. Molido Él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga hemos sido sanados.
Como cordero enmudeció y no abrió su boca. El señalado entre 10,000, escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Nunca hizo maldad, pero el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ese sano, esa es tu herencia. Ser reconciliado, pacificado, porque él murió en la cruz por nuestros pecados. Y así que comieron el pan, repartió la copa. Lucas 22 es clarísimo. La copa de la redención. En el libro del Éxodo se mencionan 4 realidades que haría Dios con Israel. La tercera era redimirlos, pagar sus deudas, hacerlos libres. Toda deuda está pagada. La sangre poderosa de Cristo ha limpiado nuestras vidas. Tomemos de la copa, mis amados. Demos gracias a Dios por esta sangre preciosa que Él derramó, o por la sangre, mejor dicho, por la sangre, que dice el libro de Hebreos, que Él entró con su sangre al verdadero lugar santísimo, Amén. siendo Él mismo el camino vivo y nuevo, y como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, nos sentó, nos pacificó para con el Señor. Ahora somos familia de Dios. Amén. Bebamos todos. Hoy, gracias. Hoy nos va a tocar el Salmo 39. El Salmo 38 y el Salmo 39 van unidos con el Salmo 40. Es el clamor de un hombre, David, que había caído en el dolor de haberle ofendido y fallado al Señor. Salmo 38 lo meditamos para recordar. Y fue muy solemne la palabra que Dios me dio el día viernes, que no la olvidemos. Perdón. Y decía, Dios no tiene hijos mimados. Dios no tiene ministros mimados. Al que ama, corrige. Y entonces, como van unidos, el 38, el 39 y el 40, para poderlos entender bien hay que leerlos juntos, meditarlos. Veamos el 39. Al músico principal, a Jedutum, Salmo de David. Hemos hablado que había un entendido en la música. Y entonces aquí nos abre un misterio, porque ya nos da el nombre de este músico principal, Jedutum. Jedutum quiere decir el alabador. Usted va a estudiar el primer libro de las Crónicas, desde el capítulo número 14 en adelante, y va a encontrar a Etán, a Emán, a Asaf. Y entonces después llega a descubrir que Etam también era Jedutum. Y habían 3 con sus familias. Ese era el músico principal. 3 con sus familias. Asaf tocaba los címbalos resonantes y profetizaba bajo las órdenes del rey. De Emán no me habla mucho, que venía de la familia de Leví, la tribu de Leví, particularmente eran 3 las familias que compusieron Leví, o Leví tuvo 3 hijos, Merari, Gersón y Coat. De Merari venía Emán. Jedutum también. Y era el músico principal por el hecho de la madurez y tener hijos. Le he comentado, y voy a usar el plural, porque Silvita siempre está viendo los estudios y gozándose,
hoy está presente como un regalo del Día de la Madre. Pero quiero recordarle que cuando Dios quiere levantar a un hombre, y si ese hombre quiere vivir aquello para lo cual fue llamado o elegido, ese hombre no debe olvidar que todo esto es por gracia. Como David en uno de los salmos dice, pero ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste menor que los ángeles, sin embargo lo coronaste de gloria y de lustre. En este salmo particular, en los que hemos venido estudiando, nunca se había mencionado un músico principal. Aquí sí. David tenía a Jedutún cerca para que él cantara lo que había compuesto en medio, como el Salmo 38, para recordar un trato que vivió por haber delinquido, por haber fallado el blanco, por haber salido de la obediencia, por haber pecado. El pecado es no cumplir las normativas divinas. Todos hemos pecado, dice el Antiguo Testamento, lo agarra la carta gloriosa a los romanos en el capítulo 3. Y cuando a alguien se le deslizan los pies y cae en la tentación, Dios, que no tiene mimados, lo disciplina. Y aquí está un salmo donde David está siendo disciplinado, porque viene hablando desde el 38 en eso. Salmo de David. Y nos da el autor del salmo. Y él expresa lo que está viviendo. Y dice así: yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío está delante de mí, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno. Él estaba en el mero ardor del trato. David había sido elegido dentro de su familia para ser el hombre que viniera a ser el rey, que viniera a lograr lo que Saúl no quiso hacer. Que viniera a ser el hombre corchete, que significa el que une mantos. Saúl había dejado al pueblo desunido. Él había sido matado por una amalecita, ultimado sería la palabra, por una amalecita, porque se había suicidado. Y entonces los filisteos le quitaron la cabeza. Sus hijos, 3, murieron en el campo de batalla. Uno de los más exquisitos hebreos de la tribu de Benjamín, Jonatán, murió también. David endecha o se lamenta y hace un cántico que está registrado en el primer libro de Samuel, en el último capítulo, y también en el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Cómo cayeron los valientes, como que no hubieran sido consagrados. Hermano mío, declara, había muerto no solo un padre, Saúl, sino que había arrastrado a sus hijos. David había determinado buscar a Dios y esa había sido la normativa de su vida, pero cometió un error terrible. Y en ese error él dice, voy a cuidar mi conducta. Porque de hecho en medio del palacio había gente que estaba deseando su daño. Y él dice, voy a callarme, no voy a hablar. No voy a darle motivos a aquellos que están esperando que yo hable ligeramente. Trate de recordarse el libro de Job, cuando sus 3 amigos, vaya que eran amigos, tomaban sus palabras para restregarle en el rostro lo que había dicho. David quiso guardar silencio, quiso estar callado para no darle motivo a esta gente impía que desconocía el carácter que los que saben frecuentar la gloria de Dios llegan a conocer, lento para la ira y grande en misericordia. El abanderado del antiguo pacto es Moisés. Y cuando uno ve o estudia la vida de Moisés, Moisés conoció los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir? Conoció la intimidad, cómo es Dios.
Y entonces en el libro del Éxodo, cuando Moisés está ante la gloria de Dios y le dice a Moisés, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, te voy a meter en la grieta de la roca y con mi mano te cubriré y mirarás mi espalda y mirarás mi gloria. Por favor, precíselo, mi gloria. Y oye el canto, porque canta el Señor. Jehová, Él está cantando el Señor. Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es su gloria. La gloria de Dios es habernos facilitado un cordero glorioso que quita el pecado del mundo. La gloria de Dios es habernos regalado su único Espíritu Santo, que lleva casi 2000 años de estar con nosotros. Su gloria es habernos regalado en 1500 años de escritores que no se conoció uno con otro. Algunos sí se conocieron. Por ejemplo, los profetas Miqueas, Isaías se conocieron. Pero Moisés, por ejemplo, no conoció a Mateo. Mateo no intimó tanto o no conoció, por ejemplo, a Esdras. Sin embargo, no hay una sola contradicción en su palabra, porque es gloria, sus 66 libros. Ahora que la tierra está siendo examinada por Dios, porque realmente está siendo examinada, dediquémosle más tiempo nosotros, que somos los reyes y sacerdotes, para meditar las Sagradas Escrituras. Entonces David está en ese momento de mayor silencio. No quiere hablar desaforadamente, porque sabe que está rodeado por gente que no conoció como Moisés conoció a Dios. Moisés pasó 40 días en el monte, y cuando va a descender del monte con las 2 tablas de la ley, en la alianza de Dios con Israel, encuentra a Israel idolatrando, fornicando, emborrachándose y dándole una fiesta a un toro. Y quiebra la ley. Las tablas quiebra. Quema el becerro, muele el becerro de oro, deposita las aguas, deposita todo el desperdicio donde salen las aguas para que se tomaran esas aguas los israelitas y defecaran ese oro maldito, entregado al culto a un demonio, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Y subió con el Señor los 40 días a ayunar. Es el hombre que nos registra la Biblia que más largo ayunó. Y le dijo a Dios, si vas a raer a ese pueblo, ráeme a mí primero y bórrame del libro de la vida. Y luego le llora a Dios y le llora con gemido por su hermano mayor, que había sido el causante de que el pecado llenara a Israel. Y Dios lo escuchó. No toda la gente conoce al Dios restauración. No toda la gente conoce al Dios misericordia. No toda la gente que predica conoce los caminos de Dios. Por eso es que muchos púlpitos se vuelven situaciones peores que la ley, inclementes. Cuando habla Pedro, dice que lo más reservado del infierno está guardado para aquel que cambió la gloria de este gran mensaje de restauración. Porque este es el día aceptable. Este es el día de la misericordia. Quiera Dios que tú nunca vayas a fallar. Nunca. Y si llegaras a fallar, que Dios te guarde y te libre de tener árbitros que te saquen las tarjetas amarillas y rojas y te descalifiquen. Porque juicio sin misericordia siempre se va a hacer con aquel que no tiene misericordia. Él está callado. Y luego dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Miraba los ojos sagaces, el cuchicheo de hablar de estos impíos. ¿Cuándo caerá ese ungido? ¿Cuándo terminará? Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió
fuego, y así proferí con mi lengua. ¿Qué habló? Porque ya no pudo más. Hazme saber, oh Jehová, mi fin. Eso fue lo que habló. No se quejó, no increpó a estos que estaban diciendo que la ira divina lo acabara, sino le dijo al Eterno, al clemente y misericordioso, al compasivo, al que se deleite en misericordia: hazme saber, oh Jehová, mi fin, cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y a Jedutum, el que cantaba, uno de los 3 músicos principales, entonó la alabanza, y hay un salá, hay un preludio musical, se levantaron los instrumentos de cuerda, se levantaron los instrumentos de viento, se levantaron los instrumentos de percusión, y en la solemnidad de ese salá, el músico principal cantaba la estrofa que había compuesto en medio del dolor, de haberse sentido rodeado de gente maligna, perversa, pero de hablarle con el corazón en fuego al Dios que sí sabe dar vida o quitarla. Él sabe sanar. Él sabe tratar con la gente. Él es el único que sana las heridas. Ciertamente termina el Selah, termina el preludio, y sigue el Jedutum cantando lo que David había compuesto. Había una armonía entre los dos. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Tan pequeños son los días del ser humano en comparación con el Dios eterno. Por algo dijo el apóstol Pablo en la carta del gozo, que yo le he dicho que es la carta del corazón, la carta de los Filipenses: por nada estéis afanosos. Y cuando le escribe a Timoteo le dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestros ministerios, y que no haya un afán de enriquecernos, de tratar de almacenar dinero que después se vuelve hediondo y ya no sabemos ni quién lo va a gastar. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y miraba a toda esa gente malsana, ingrata, mala. Era a Jedutum, al alabador, que le interpretaba el corazón. Eran amigos, amaban la presencia de Dios. Mi esperanza está en ti. ¿Qué esperaré? De los hombres no puedo esperar de ellos. Por eso, una de las características cuando Dios levanta un verdadero padre ministerial es ponerle amor por la gente de sus hijos ministeriales que han fallado. Como la gran enseñanza de la Trinidad en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, donde está el buen pastor que busca la oveja, la mujer que busca la dracma, y el padre que besa al hijo que regresa arrepentido, confesando, gimiendo, sabiendo que no es digno. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todos mis transgresores. No me pongas por escarnio del insensato. Que no sea yo el motivo de la risa, de la burla del insensato, del iluso, del que cree que es mejor que otro. Cuando todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien pueda decir, él es diferente. Todos somos tan frágiles. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Él es el mismo, dije, cuando estudiamos el Salmo 38. Dios no ha cambiado, sus estándares no han bajado. Él castiga el pecado. Y cuando un ser humano le ofende y le falla, qué duros son sus disciplinas.
Vuelvo a repetirlo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tú eres mi esperanza. Estoy siendo tratado con golpes de tu mano porque me estás corrigiendo. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. El que había llegado a la cima de lo más deseado en Israel. Que Dios hiciera un pacto con él. Y le entregó una casa gloriosa, porque se la regaló Dios a través de Irán. Le entregó un reino que se extendió en límites que no había tenido antes Saúl. Pero sabe que está en la disciplina divina. Y hay otro Selah. Hay otro momento para meditar. Hay otro momento para callar. Por eso se lo repito, amados. Trate de ser prudente. ¿Qué música escucha usted? Porque hay poder en la música. La música erótica tiene poder. La música sana, santa, tiene poder. Y aquí está el poder. Es el segundo Selah. Es el segundo preludio de alguien que está bajo el trato de Dios. La mano de Dios lo está disciplinando. Y el salmo va a terminar con una oración. Ya le habló cuánto es el final de mis días. Mi vida es como una sombra. Ahora le dice, oye mi oración. Oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como un extraño, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y le gime al Señor. Le hace ver que no es justo, le hace ver que no es santo, le hace ver que no es mejor que nadie. Le recuerda cómo lloró, cómo gimió. En otro salmo miraremos, mojo mi cama, mojo mi almohada. Y así al hablarle al Señor con ese gemir, con ese llorar, con ese suplicar, va a terminar este salmo que es, después del 38, el 39, la plataforma para que mañana estudiemos el 40. Y veamos a un Dios como el único, como dijo el profeta Menor, que Dios como tú, que se complace en la bondad, que no toma placer en el enojo, que se deleita en misericordias. No hay otro Dios como tú. ¿Cuánta gente nos estará en este momento sintonizando? ¿Cuánta gente estará en este momento creyendo que ya no hay salvación? Pero en este instante, que oye usted mi voz, quiero decirle en el nombre poderoso de Jesús, la mano del Señor no se ha cortado. El brazo de Dios sigue extendido. Ese mismo Dios que levantó a un profeta llamado Jonás, que no quería hacer la misión de ir a Nínive, para que Nínive se volviera de su pecado, sigue estando en su trono. Y va a levantar ministros de misericordia. Tuvo que ir Jonás. Fue usado un gran pez y llegó a Nínive. Y pregonó, Nínive va a ser destruida. Y lo escuchó el rey de Nínive. Y pregonó el rey de Nínive. Y dijo el rey de Nínive, todos van a ayunar, hasta los animales. Y vamos a llorarle a Dios. Y el Dios Todopoderoso quitó el castigo. Lamentablemente Jonás se molestó. Se enojó tantísimo. Pero el Dios de misericordia le dijo a Jonás, hay tantos niños que no conocen su mano izquierda de su mano derecha. ¿Cómo no me iba yo a poner atento al gemido y al clamor? Dios establece en las 7 fiestas que le ordena a Israel. Hay una que es el día del ayuno. Es el día donde el sumo sacerdote, según la ley, una vez al año entraría al lugar santísimo. Y desde las 6 de la tarde aproximadamente, el atardecer, hasta el otro día, ayunarían, se afligirían. Aquí el salmista se afligió, lloró, clamó. Y el último versículo, déjame,
tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Si tú no te arrepientes de mi pecado, si tú no te arrepientes de mi maldad, y lo glorioso, lo poderoso, lo sublime, lo majestuoso es de que Dios proveyó salvación. Para usted hay salvación. Y la salvación es Jesús, Dios manifestado en carne, visto de los hombres, predicado en el mundo, visto de los ángeles. Él es la salvación. El que nunca conoció pecado, pero dejó la gloria con un diálogo eterno que nos lo revela las Sagradas Escrituras. Yo iré, apropiame un cuerpo y lo salvaré. Él es la salvación. Y sigue siendo pregonada y no se ha cortado el brazo de Dios. Y sigue habiendo para aquel que se arrepiente, confiesa sus pecados y reconoce que la única alternativa para ser pacificado para con Dios, para ser reconciliado para con Dios, es Cristo Jesús, muriendo en la cruz. Pero no se quedó en la cruz. Ese atardecer lo bajaron de la cruz. José de Arimatea, algunas otras mujeres, y lo enterraron. Pero no se quedó en el sepulcro, porque al tercer día, glorioso, majestuoso, poderoso, resucitó. Y la primera que lo vio fue una mujer. Y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y se le acerca y lo quiere tocar. Él dice, no me toques, no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, oh qué grande, y diles que he resucitado. Y la primera predicadora es esa mujer, agradecidísima, porque habían sido sacados de ella 7 demonios. Y se acerca con los discípulos y les dice, resucitó, 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 Él vive. Pablo me escribe y dice, no somos los más miserables de los hijos de los hombres. Se mancharon tus vestidos, el pecado salpicó tu vida. Estás en medio de gente que desea ser juicio y desean ser árbitros. Guarda silencio y acércate en ese silencio con el Todopoderoso. Que se enardezca tu corazón. Háblale al Todopoderoso. No le llores a los hombres. Llórale al que tiene el poder para darte la vida o quitártela. Y el solícito a su tierra, dice la declaración sublime, sanará el pecado, perdonará la maldad y restituirá al hombre la posición que tanto ha deseado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son pecado, enfermedad, muerte. Pero en este momento vamos a orar y tú le vas a hablar a Dios, a Él, al que sí merece ver tus lágrimas, al Todopoderoso, que no se va a reír de ti. Amado Padre que estás en los cielos, este 10 de mayo, hasta donde llega, Señor, el registro de este documento, por el amor a tu nombre, restaura ministros, restaura vidas, salva pecadores. Tu toque llegue a los corazones, las cadenas del infierno se rompan, los dardos de acusación de Satanás se quiebren, se escudo alrededor de ellos. Sálvalos, Señor, que se den cuenta que cuando tú redarguyes no es para matar, sino es para pedir, Señor, como dice tu palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Todo aquel que se humilla será enaltecido. Sálvalos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Será hasta mañana, mis amados. Amén. Lean el Salmo 40 para prepararnos. Amén.